Las noches en la sierra tienen un peso extraño, como si la oscuridad misma se colara en los huesos y aplastara el alma. No es solo el frío, ni el silencio interminable. Es algo más, algo que no se ve, pero que está ahí. Siempre pensé que eran historias de viejos, cuentos que la gente inventa para meter miedo. Pero hay momentos en los que, aunque no quieras creer, el aire se detiene. El mundo parece quedarse en pausa y sientes que algo te observa desde la penumbra. Me llamo Eusebio y he pasado toda mi vida entre estas montañas. Vivo de lo que el campo da, pero mi sustento es ser lechero. Cada madrugada, cuando el mundo aún duerme, cargo los bidones en mi vieja camioneta y me lanzo por esos caminos angostos que conectan mi rancho con el pueblo. Los conozco de memoria, cada piedra, cada curva, pero hay un tramo que siempre me hace apretar el volante con más fuerza. Es una curva cerrada, donde los árboles se cierran tanto que forman un túnel oscuro, incluso de día. Ahí, algo se siente diferente, como si algo te observara desde la espesura, esperando que cometas un error. Una noche, mientras bajaba hacia el pueblo, mi camioneta se detuvo justo en esa maldita curva. El motor, que nunca había fallado, se apagó de golpe, dejándome atrapado en medio de la nada. Salí para revisar, pero el aire se sentía raro, más helado de lo normal, y un olor extraño llenaba el ambiente. Era un aroma entre tierra mojada y flores marchitas, algo que no pertenecía a ese lugar. Mientras revisaba el motor, escuché un sonido, como un susurro. No era el viento, era una voz, lejana pero clara, que parecía llamarme desde el bosque. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré hacia los árboles, pero no vi nada. Sin embargo, sentía que algo estaba ahí, mirándome desde las sombras. Subí de nuevo a la camioneta con las manos temblorosas y logré arrancarla. Pero antes de avanzar, vi algo por el rabillo del ojo, una figura alta, delgada, que se movía entre los árboles con una rapidez antinatural. No me atreví a mirar 2 veces. Aceleré como nunca antes, dejando esa curva atrás. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, siento que el aire se vuelve más pesado, que algo invisible se aferra a mi espalda, como si quisiera subirse conmigo. Y aunque trato de olvidarlo, sé que lo volveré a encontrar. Solo era cuestión de tiempo. La mañana siguiente comenzó fría, más fría de lo normal, como si el aire estuviera impregnado de algo pesado que no podía explicar. Conduje por el mismo camino de siempre, envuelto en mis pensamientos, hasta que, al tomar una de las curvas cerradas de la sierra, lo vi. Ahí, en la encrucijada donde los árboles se inclinaban sobre el camino, yacía un gallo muerto. Al principio, pensé que algún animal lo habría cazado, pero cuando me acerqué, la piel se me erizó. El gallo estaba rodeado por un muñeco extraño, un trapo amarrado con hilo rojo y lleno de alfileres negros que parecían brillar a la luz de la mañana. El animal tenía marcas, como dibujos, símbolos que no entendía pero que parecían hechos con intención. Me agaché, incapaz de apartar la mirada. «¿Qué demonios es esto?», murmuré. El olor era horrible, una mezcla de sangre seca y algo podrido. Hice la señal de la cruz, con las manos temblorosas, mientras un escalofrío me recorría la espalda. «¡Dios mío, protege mi camino!», dije casi en un susurro, tratando de calmarme. Subí de nuevo a la camioneta y aceleré. No quise mirar atrás. El resto del día intenté olvidarlo, pensando que no era más que una broma pesada o algún ritual extraño de esos que la gente cuenta en el pueblo. Pero al caer la noche, mientras volvía a casa por el mismo camino, algo cambió. La carretera estaba más oscura de lo habitual. Encendí la radio para distraerme, pero todo lo que salía era estática. Entonces, lo escuché. «¡Detente! ¡Por favor, detente!», dijo una voz femenina, clara como el agua, justo detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. Frené en seco.
y por el espejo retrovisor me pareció ver algo moviéndose en la parte trasera de la camioneta, como un bulto oscuro. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. No obtuve respuesta. Respiré hondo, armándome de valor, y bajé del vehículo con la linterna en mano. El aire estaba helado y el silencio era tan denso que parecía que algo lo contenía. Caminé alrededor de la camioneta, iluminando cada rincón. Nada, pero el olor volvió. Ese olor a tierra mojada mezclado con flores marchitas. «Esto no es real, no puede ser real», murmuré para mí mismo, subiendo de nuevo al asiento con las manos sudorosas. Cuando giré la llave para arrancar, la misma voz volvió a sonar, esta vez más cerca, casi al oído. «¡Leche! Por favor, dame leche». Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas en el volante. «¿Quién eres? Déjame en paz», grité, mi garganta seca y la voz quebrada por el pánico. Y entonces la vi. En el espejo retrovisor, una figura femenina con el cabello largo y húmedo. Me miraba desde la parte trasera del vehículo. Sus ojos, oscuros y vacíos, se encontraron con los míos por un segundo eterno. Un grito ahogado salió de mi pecho. Sin pensarlo, aceleré como un loco, sintiendo que cada fibra de mi ser estaba siendo arrancada por el miedo. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas, apagué las luces y me quedé sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. No podía quitarme esa imagen de la cabeza, esa mujer, esa voz. Era como si se hubiera metido en mi piel, como si aún la pudiera oír. Los días siguieron, y aunque intenté mantener mi rutina como siempre, la sensación de inquietud no me dejaba. La noche en que escuché aquella voz pidiendo leche y vi a esa mujer en el retrovisor, seguía grabada en mi mente. A pesar del miedo, debía trabajar. Mi ruta era la misma, las casas habituales, los clientes de siempre. La primera parada del día era, como siempre, la casa de doña Francisca, una anciana que todos en el pueblo conocían por sus prácticas de brujería. Algo en mi interior me decía que no sería un día normal. Al llegar a la puerta de su casa, esa sensación de pesadez me golpeó de nuevo, más fuerte que nunca. El aire era frío, aunque el sol comenzaba a calentar, y un olor extraño, como a hierbas quemadas, me envolvía. Bajé los bidones de leche mientras mi pecho se oprimía. Doña Francisca salió con su habitual mirada penetrante y una sonrisa que siempre parecía esconder algo. «¿Todo bien, Eusebio?», preguntó, sus palabras lentas y arrastradas. «Sí, todo bien», respondí rápidamente, evitando mirarla a los ojos. Mientras ella tomaba uno de los bidones, noté cómo sus manos temblorosas acariciaban el recipiente, murmurando algo que no entendí. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme. Las imágenes de la mujer en la carretera volvieron a mi cabeza. ¿Podría tener algo que ver con ella? Algo no estaba bien, pero preferí callar y seguir mi camino. De regreso al rancho, ya al caer la tarde, una sensación de vacío comenzó a formarse en mi pecho, como si algo invisible me apretara el alma. El camino parecía más largo de lo normal, y el ruido del motor era lo único que rompía el silencio abrumador. De repente, mientras miraba el retrovisor, mi corazón se paralizó. Allí, sentada en la parte trasera de la camioneta, estaba esa mujer. Su cabello largo y negro cubría su rostro, y su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, como si buscara algo en el suelo. «No puede ser», murmuré en voz alta, sintiendo cómo el miedo me invadía. Frené bruscamente. El vehículo patinó un poco en la grava. «¿Quién está ahí? ¡Sal de mi camioneta!», grité, con la garganta seca y la voz temblorosa. Bajé con la linterna en la mano, iluminando la parte trasera del vehículo. No había nadie. Mi respiración era rápida y descontrolada. «Dios, ¿qué está pasando?», murmuré, incapaz de moverme por unos segundos. Subí al vehículo y pisé el acelerador sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Dolores, mi esposa,
Me esperaba en la puerta con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «¡Eusebio! ¡Vi algo!», dijo, su voz rota por el miedo. «¿Qué viste, Dolores? ¿Qué pasó?», pregunté, todavía con el cuerpo temblando. Estaba en el río, cerca de la casa. Era una mujer con el cabello largo y negro. No podía verle el rostro, pero sé que estaba mirándonos, Eusebio. Sentí algo horrible. No podía quedarme ahí. Corrí directo para ver a San Nicolás. Antes de que pudiera decir nada, Dolores subió las escaleras corriendo. La seguí, mi pecho ardiendo de miedo. Cuando entramos al cuarto de nuestro hijo, lo encontramos profundamente dormido, pero el aire estaba helado, y en la ventana había algo extraño. Marcas como de manos pequeñas, mojadas, que iban desapareciendo lentamente. Dolores comenzó a llorar. «Eusebio, esto no es normal. ¿Qué nos está pasando?». Yo no sabía qué decir. Solo podía quedarme ahí, con el estómago revuelto, porque en el fondo sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, después de un recorrido agotador entregando leche, sentí que necesitaba respuestas. La angustia de las últimas noches no me dejaba en paz, y en mi interior crecía la sospecha de que algo más grande estaba ocurriendo. Decidí visitar la cantina del pueblo, un lugar donde las historias, aunque a veces exageradas, siempre daban pistas sobre lo que pasaba en la sierra. Al entrar, el aire cargado de tabaco y aguardiente me envolvió. Allí estaba don Jacinto, el viejo dueño, limpiando con parsimonia el mostrador de madera gastada. «Don Jacinto, necesito hablar con usted», dije con voz tensa, acercándome al mostrador. El anciano levantó la vista. Sus ojos pequeños y penetrantes parecían leer mi mente. «Eusebio, ¿qué pasa? Te ves más pálido que un muerto», respondió dejando el trapo a un lado. «Don Jacinto, ¿ha pasado algo extraño por estos lados? ¿Alguna cosa fuera de lo normal?», insistí, con un hilo de voz. Don Jacinto frunció el ceño y se inclinó hacia mí. «¿Cosas extrañas? Aquí no faltan las historias, muchacho. Pero no son cuentos, especialmente si tienen que ver con esa curva cerca de la casa de doña Francisca», dijo, bajando la voz. Mis manos comenzaron a sudar mientras él continuaba. «La gente dice que esa vieja no solo juega con hierbas, ella invoca cosas, Eusebio. Cosas que no deberían andar por aquí. Hace años, una mujer desapareció en la sierra. Cuando la encontraron, estaba viva, pero diferente. Los ojos, la forma de hablar, todo estaba mal. Decía que alguien la seguía, pero nadie le creyó. Poco después, se quitó la vida», narró Jacinto, su voz baja y grave. Sentí un nudo en la garganta y, antes de pensarlo, solté lo que me estaba atormentando. Yo vi algo. Una mujer en mi camioneta me habló. «Pedía leche», confesé, con la voz entrecortada. Los ojos de don Jacinto se abrieron de par en par, y un silencio incómodo cayó entre nosotros. «Eusebio», dijo finalmente, con un susurro casi inaudible. «Si la viste, entonces ya te marcó. Esas cosas no te dejan tan fácil. Reza mucho». Sus palabras, cargadas de miedo y resignación, quedaron grabadas en mi mente. Salí de la cantina sintiendo que el aire se había vuelto más pesado, como si algo invisible estuviera observándome desde lejos. Esa noche, algo estaba mal. El sonido de los mugidos me despertó de golpe, más intensos y desesperados que nunca. Salí de la cama, tomé la lámpara y un palo, y me dirigí al corral, donde el caos se hacía evidente incluso desde lejos. Las vacas corrían de un lado a otro, chocando entre sí, y algunas intentaban saltar la cerca como si algo las estuviera persiguiendo. Su agitación era tan violenta que sentí un escalofrío en la nuca. «¡Calma! ¿Qué les pasa?», grité, tratando de hacerme oír entre el estruendo de sus movimientos. Pero mis palabras eran inútiles. No me escuchaban. Sus miradas estaban fijas en la oscuridad más allá de los límites del corral, como si vieran algo que yo no podía ver. Decidí revisar la cerca
convencido de que podría tratarse de algún depredador. Pero mientras caminaba, un sonido me detuvo en seco. Pasos lentos y calculados, como si alguien estuviera rodeándome. Mi cuerpo se tensó de inmediato y giré la lámpara hacia la dirección del ruido. No había nada, solo el crujido de las ramas bajo un peso que no alcanzaba a identificar. Seguí iluminando con la lámpara hasta que algo entre los árboles captó mi atención. Una figura humana que se movía con rapidez, casi como si flotara entre las sombras. El aire estaba cargado de una extraña humedad, como antes de una tormenta, y sentí que el ambiente se cerraba sobre mí. Retrocedí, intentando no dar la espalda a lo que fuera que estuviera ahí. Al llegar a la casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, con el corazón desbocado. Afuera, el silencio reinaba otra vez, pero sabía que eso no significaba seguridad. Algo seguía ahí, esperando en la oscuridad. Aquella mañana, Dolores entró en casa con el rostro desencajado. «Eusebio, algo está mal», dijo, con un temblor en las manos mientras se apoyaba contra la mesa. Corrí hacia ella, pero antes de que pudiera preguntar, me señaló hacia el establo. «Tienes que ver esto». Sin saber qué esperar, la seguí. Cuando llegamos, me encontré con las vacas moviéndose de forma errática, empujándose unas a otras para alejarse de un rincón del establo. Miré las cubetas de ordeño y mi corazón se detuvo. El líquido no era leche. Era rojo, espeso, como sangre mezclada con agua. Me acerqué a los animales, revisándolos uno a uno, pero no había heridas. «Esto no es posible», murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Dolores me miró con los ojos llenos de incertidumbre. «Eusebio, esto es una señal. Esto no es natural». Llamé al veterinario del pueblo, quien llegó unas horas más tarde. Entró al establo con paso firme, pero su expresión fue cambiando a medida que examinaba a los animales. Revisó las ubres, las patas, la comida. Nada. Finalmente, se acercó a las cubetas y pasó los dedos por el líquido rojizo, como si esperara encontrar algo obvio. Se enderezó y soltó un suspiro largo. «Eusebio, no sé qué decirte. Las vacas están completamente sanas. Esto no tiene sentido», afirmó, mirando el suelo como si buscara respuestas. «¿Cómo que no tiene sentido? Mírelo usted mismo. Esto no es normal», exclamé casi sin aliento. El veterinario negó con la cabeza, claramente inquieto. «Nunca he visto algo así. No puedo explicarlo. Pero te voy a decir algo, amigo. Lo que sea que esté pasando aquí no es natural. Esto va más allá de lo que puedo ayudarte». Me dio una palmada en el hombro antes de marcharse, pero su mirada estaba cargada de temor. Esa noche, mientras cenábamos, Dolores rompió el silencio. «Eusebio, alguien está haciendo esto. Nos han maldecido». Me detuve a mitad del bocado y la miré fijamente. «No puedes estar hablando en serio», dije, aunque por dentro una parte de mí sabía que ella tenía razón. Dolores dejó el plato a un lado y se cruzó de brazos. «Escucha, lo que está pasando no es normal. Ese rincón oscuro que las vacas no se atreven a cruzar, la leche roja, esto es obra de brujería. Tal vez doña Francisca o alguien más que quiere que nos hundamos». Me levanté bruscamente, enfadado más por el miedo que por sus palabras. «Esos son cuentos de pueblo. No hay brujería, Dolores. Tiene que haber otra explicación», insistí. Ella se acercó y me miró con seriedad. «¿De verdad crees que esto es casualidad? Eusebio, si no hacemos algo, esto solo va a empeorar». El amanecer trajo consigo una decisión que no quería tomar, pero sabía que era inevitable. Después de las últimas noches y de todo lo que había pasado en el rancho, decidí buscar a doña Francisca, aunque había evitado cualquier trato más allá de entregarle leche. Sabía que ella tenía respuestas que nadie más podía darme. Caminé hacia su casa con el estómago revuelto, y cuando llegué, golpeé la puerta con fuerza. Al abrir, me miró con sus ojos profundos, como si ya supiera por qué estaba allí. «Hoy no le traigo leche, doña Francisca. Estoy con problemas», dije,
tratando de mantener la voz firme. Ella no dijo nada, solo se hizo a un lado y me invitó a entrar con un gesto lento. Ya dentro, me senté en una silla junto a la mesa central, llena de frascos y velas consumidas. El olor a hierbas quemadas me llenó los pulmones, haciéndome sentir aún más inquieto. Doña Francisca, han pasado cosas que no entiendo, comencé, evitando mirarla directamente. Una mujer que no conozco, apareció en mi camioneta. Me habló, me pidió leche, pero cuando volteé, no había nadie. Después, Dolores también la vio. Cerca del río. Mi voz bajó, casi en un susurro. Mis vacas están actuando extraño y lo que producen no es leche. Es algo que no puedo explicar. No sé qué hacer. Todo esto parece un maleficio. Doña Francisca me observaba sin interrumpir, pero en su expresión había algo que no podía descifrar, como una mezcla de interés y gravedad. Finalmente, habló. La mujer que ves no es un espíritu común, dijo lentamente, como si eligiera cada palabra con cuidado. Ella murió durante su parto, pero no cualquier parto, Eusebio. Estaba haciendo brujería, intentando retener a un hombre que ya no la amaba. Su desesperación la llevó a abrir puertas que no debía, y cuando murió, quedó atrapada, con todo su odio, con todo su dolor. Y a veces se muestra suplicante, pidiendo leche como si buscara consuelo, pero no lo hace por necesidad. Lo hace para acercarse, para engancharse a la energía de quien la mira o la escucha. Dolores, que había estado escuchando en silencio, dejó escapar un suspiro entrecortado. ¿Y ahora qué quiere? ¿Por qué nosotros?, preguntó con un temblor en la voz. Ella murió cerca de esa curva donde tú pasas todas las madrugadas, Eusebio. Su espíritu quedó pegado a ese pedazo de sierra, esperando. Y cuando tú pasaste con la leche, la despertaste. Ella no busca a ustedes. Busca lo que nunca tuvo. Busca el cuidado, la atención, el hijo que no llegó. Pero no es solo tristeza lo que la mueve, es rabia. Esa rabia la hace fuerte y no se irá fácilmente, respondió doña Francisca, con una serenidad que resultaba perturbadora. Al salir de la casa, la noche ya se había apoderado del camino. Dolores se agarraba de mi brazo con fuerza, mientras yo intentaba procesar todo lo que había escuchado. En el rancho, el silencio era absoluto. Dolores colocó cruces en las ventanas y rezaba en voz alta, pero yo sabía que eso no era suficiente. Me quedé en la sala, sosteniendo la lámpara, mientras escuchaba los suspiros de mi esposa mezclarse con el crujido de la madera vieja del rancho. Era como si el lugar entero estuviera vivo, observándonos, y cada sombra parecía ocultar algo que esperaba el momento para mostrarse. El ambiente se tornó pesado, y sentí un frío repentino en la nuca. Aunque no podía verla, sabía que no estábamos solos. Ella estaba ahí. La situación en el rancho se volvió insostenible. Dolores no podía dormir. Nicolás lloraba en las noches sin razón aparente, y yo apenas lograba mantener la calma. Finalmente, decidí llevar a mi familia al pueblo, a la casa de mis suegros. Allí, Dolores pudo sentirse más segura, pero yo sabía que no podía abandonar el rancho por completo. Busqué al padre Esteban, un hombre conocido por su fe inquebrantable, y le pedí ayuda. Aunque al principio dudó, aceptó acompañarme. Eusebio, lo que describes no es solo perturbador, es maligno. Necesitamos expulsarlo de tu casa, dijo con firmeza mientras preparaba agua bendita y una cruz. Al llegar al rancho, el ambiente se sentía denso, como si algo invisible nos observara desde cada rincón. El padre Esteban comenzó a caminar por las habitaciones con la cruz en la mano, salpicando agua bendita en las paredes. Su voz resonaba fuerte y clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expulso todo espíritu maligno que habite en este lugar. Mientras avanzábamos, un viento frío comenzó a recorrer la casa, aunque las ventanas estaban cerradas. Las sombras en las paredes parecían moverse,
como si quisieran escapar de la luz de la lámpara que llevábamos. Llegamos al establo, donde el comportamiento de los animales se volvió frenético. Las vacas mugían desesperadas y pateaban el suelo. «Apártate, fuerza oscura. Este lugar es bendecido por Dios. No tienes poder aquí», proclamó el sacerdote, mientras salpicaba agua bendita en el rincón que los animales evitaban. En cuanto el padre Esteban alzó la cruz, una sombra pasó arrastrándose por la pared como un humo negro, y las vacas comenzaron a mugir con un pánico que helaba la sangre. Una puerta del establo se cerró de golpe, aunque no había viento. Era evidente que algo se resistía, algo que no quería ser expulsado. La ceremonia duró horas, y aunque el padre Esteban nunca perdió su compostura, yo podía notar el sudor en su frente y el esfuerzo en cada palabra. Finalmente, con un último gesto, alzó la cruz hacia el cielo y dijo: «Que la paz de Dios reine en este lugar y que ninguna maldad vuelva a tocarlo. Amén». El ambiente pareció calmarse de inmediato. Las vacas dejaron de moverse y la sensación opresiva que había invadido la casa comenzó a disiparse. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esto solo era temporal. Dolores y Nicolás permanecieron en casa de sus padres, pero yo volví al rancho. Aunque parecía tranquilo, el recuerdo de lo vivido seguía tan vivo como el primer día, y sabía que esa calma no duraría para siempre. Tras un tiempo fuera, regresamos al rancho con la esperanza de encontrar paz, y parecía que el exorcismo del padre Esteban había dado resultado. Todo estaba tranquilo, las vacas pastaban sin agitación, la casa no mostraba rastro de lo vivido, y Dolores, más serena, se refugiaba en las oraciones, rezando cada noche con Nicolás junto a ella. Nos apegamos aún más a la iglesia, buscando en la fe un escudo contra lo que habíamos enfrentado, intentando llenar con luz los rincones oscuros que aún quedaban en nuestra memoria. Sin embargo, para mí, esa calma era engañosa, como si algo invisible siguiera acechando en el aire. Mientras revisaba el establo al atardecer, el viento susurraba entre los árboles, y por un momento juré ver una silueta inmóvil entre la espesura. Parpadeé, pero ya no estaba. La tranquilidad era real, pero sabía que las cicatrices de lo vivido nunca desaparecerían y que este lugar, aunque silencioso, siempre guardaría su oscuridad, acechando en el momento menos esperado. Yo no creo en la justicia de los hombres. La justicia del patrón es el castigo, la de los ricos es el hambre, la del gobierno es el silencio. Pero alguna vez creí en Dios. Creí en la tierra, en la lluvia, en el maíz que crece cuando el sol lo permite. Creí que bastaba trabajar con las manos limpias y la frente en alto para vivir con dignidad. ¡Qué estúpido fui! Me llamo Gavino. Vengo de una familia de trabajadores. Mi padre, en paz descanse, me enseñó todo lo que sé: sembrar, cosechar, distinguir el cielo bueno del cielo malo, leer la tierra como quien lee una historia. Lo recuerdo con cariño, porque aunque la vida fuera dura, nunca nos faltó comida ni respeto. Aprendí a vivir con las manos en la tierra y la frente en alto. Ahora tengo mi propia familia, mi esposa Feliciana y mi hijo Benito, de 4 años. Somos pobres, pero estamos juntos, y eso debería bastar. Cuando llegué al rancho, trabajar ahí parecía una bendición. No ganaba mucho, pero al menos tenía un sueldo seguro, tortillas en la mesa y un techo donde dormir. Pero un año la cosecha se perdió. El patrón cambió y el rancho se convirtió en un infierno. Don Evaristo, el nuevo dueño, no era un patrón, era un verdugo. Creía que todo le pertenecía, hasta la voluntad de los hombres. Si alguien se quejaba, lo echaba. Si alguien desobedecía, lo castigaba. No nos golpeaba, no ensuciaba sus manos con sangre. Lo suyo era peor. Nos encerraba en el granero por días, sin agua, sin comida, sin aire. Yo mismo lo sufrí. Una vez, su caballo tropezó en el campo y se torció la pata.
No era mi culpa, pero eso no importaba. No sirves ni para ver por dónde caminas, pendejo, me dijo. Luego me arrastró hasta el granero y cerró la puerta con candado. 2 días me tuvo ahí. 2 días sin comer, sin beber más que mi propia saliva. Cuando al fin me sacó, apenas podía caminar. Me miró de arriba abajo y se rió. Así vas a aprender. Ese día entendí que la justicia no existe para los pobres, solo el castigo. Pero el hambre es otro castigo. Ese año la sequía golpeó duro. La cosecha fue poca. El patrón dijo que no podía pagarnos. Aguántense, dijo. Como si el hambre fuera algo que se pudiera aguantar. Benito ya no corría, ya no jugaba. Se sentaba en la sombra, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Hasta que una noche dejó de respirar. Lo sostuve en mis brazos, lo llamé, lo sacudí, le hablé como si pudiera escucharme, pero no se movió, no respiró. Y entonces lloré. Lloré como un niño, con rabia, con desesperación. Feliciana me abrazó, me apretó fuerte, pero ni eso pudo arrancarme el dolor. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Perdí a mi hijo. Perdí la batalla contra la pobreza. Perdí todo. Esa misma noche, mientras Feliciana preparaba el velorio con los vecinos, yo me fui a buscar a Ana la bruja. Todos la conocían como Doña Antonia, pero nadie decía su nombre en voz alta. Vivía en una choza apartada, en la orilla del monte, entre cruces de ramas secas y muñecos colgados de hilo rojo. Toqué la puerta con las manos temblorosas. Ella abrió y me miró a los ojos. No dijo nada. Me dejó entrar. Dentro, la luz de una vela iluminaba una mesa de madera cubierta de frascos oscuros. Se sentó frente a mí y tomó uno entre sus manos. Lo giró entre los dedos. Lo acarició como si dentro durmiera algo que estaba por despertar. Luego, cerró los ojos y murmuró: «Tierra seca, sombra oscura, que su sangre arda y no cure, que el sol lo abrace y no suelte, y que la muerte no lo ausente». Cuando terminó, me lo puso en la mano. «No quiero venganza», le dije, «quiero justicia». Doña Antonia me miró con ojos hundidos y voz firme. «Entiendo tu dolor, hijo. No sé cómo lo hice, pero lo hice. La venganza entró en mí como el hambre, como el miedo, como la rabia que me arrancó a mi hijo. Aquella noche, con las manos frías y el estómago vacío, me escabullí en la casa grande del rancho. Los perros ni ladraron, como si también ellos supieran que aquello era justo. Con el frasco de Doña Antonia apretado en la mano, caminé en la oscuridad hasta la oficina de don Evaristo. Un lugar donde se contaban monedas, pero nunca desgracias. Destapé la botella y vertí el líquido espeso en la tinaja de agua. No supe qué esperaba. No supe si creía en la bruja, en su maldición, pero al amanecer, Evaristo despertó con el cuerpo ardiendo en fiebre. Durante 3 días, el patrón agonizó en su cuarto. Nadie sabía qué le pasaba. El médico del pueblo vino, pero se fue sin respuesta. Dios lo castigó, decían algunos. Es brujería, murmuraban otros. Yo me quedaba callado, con los ojos clavados en el suelo y los puños cerrados, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Lo que fuera que había hecho, lo había hecho bien. La última vez que lo vieron con vida, Evaristo gritaba entre sudores, hablándole a algo que no estaba ahí. Cuando lo encontraron, ya no gritaba. Estaba caído en el suelo, hinchado como un animal muerto, los ojos abiertos, vidriosos, como si en el último segundo hubiera visto algo que no debía. Su boca se quedó torcida, congelada en un gesto que parecía mitad espanto, mitad súplica. Y por primera vez, el patrón no tenía poder sobre nadie. Cuando escuché la noticia, no supe si reír o vomitar. El remordimiento me pesaba en la lengua como plomo caliente, pero la venganza me seguía quemando las entrañas. No era justicia, pero era lo más cercano a ella que jamás conocería. Pero no hubo tiempo de pensar. Un patrón muerto era un problema grande,
y los problemas grandes siempre caen sobre los más pobres. Feliciana lo entendió antes que yo. Nos van a culpar, nos van a matar, me dijo con los ojos desorbitados, apretándome el brazo. Nos vamos ya, Gavino, ya. No discutí, no había nada que discutir. Tomé lo poco que teníamos y nos echamos a andar sin rumbo, como perros asustados. Dejamos atrás la casa de adobe, la tumba de Benito, la tierra seca, y con cada paso sentía que el infierno me respiraba en la nuca. Las montañas nos recibieron con frío y recelo. En aquel refugio vivían campesinos sin tierras, hombres y mujeres que habían huido de los patrones, pero que aún cargaban el peso de la miseria en los huesos. Cuando llegamos, nos miraron sin preguntar, porque en esos caminos todos traían historias marcadas en la piel. Feliciana se unió a las mujeres en la cocina, y yo ayudé a cargar leña y reforzar los techos de palma. Era un refugio, sí, pero no era un hogar. A pesar del trabajo, del pan compartido, la culpa me seguía respirando en la nuca. Fue ahí donde conocí a Padre Efraín, un ex sacerdote que ya no hablaba de Dios, sino de lucha. Un hombre alto y curtido por el sol, con la voz firme y los ojos llenos de algo que no era fe, sino rabia. Una noche, junto al fuego, me miró y dijo sin rodeos: «Tú piensas que hiciste algo malo, ¿verdad?». No respondí. Nos enseñaron a ser ovejas, a bajar la cabeza, a pedirle a Dios que nos ayude mientras los patrones nos escupen. Pero dime, Gavino, ¿cuántas veces viste a un rico arrodillarse para pedir pan? Hablaba con la seguridad de quien ha roto todas sus cadenas. Por años prediqué paciencia, perdón, hasta que entendí que el hambre no se cura rezando. Vi niños morirse de frío mientras los curas bebían vino. Vi mujeres llorar por sus hijos muertos mientras los hacendados recibían la bendición antes de irse con prostitutas. Un día me harté, me quité la sotana y le escupí a Dios, porque si existe, hace mucho que nos abandonó. Su voz no temblaba. Aquí ya no creemos en promesas vacías. Dios no está en las iglesias, Gavino. Dios está en la tierra que nos arrebataron, en la rabia de los que ya no quieren vivir de rodillas. Luego, me miró con una intensidad que me heló la sangre. Tú fuiste elegido para algo más grande. Sentí un escalofrío en la espalda. Piensa en lo que te digo, muchacho, porque hay quienes nacen para obedecer y hay quienes nacen para pelear. Se levantó y se perdió en la oscuridad. Me quedé ahí, con el eco de sus palabras latiéndome en la cabeza. Y por primera vez, sentí que la culpa no era lo único que pesaba en mi pecho. Al día siguiente, todo cambió. Las palabras del padre Efraín no fueron solo un discurso, fueron una semilla que cayó en tierra fértil. Al amanecer, la gente me miraba distinto. Ya no era solo un hombre que había huido con su esposa, sino alguien que había hecho lo que todos deseaban, y nunca se atrevieron. El que se atrevió a matar al patrón. En cuestión de días, nos organizamos. No éramos bandidos, no éramos criminales. Éramos los olvidados, los hambrientos, los que enterraron hijos y aguantaron golpes en silencio. El Padre nos reunió en la explanada del monte, y con su voz tronando sobre la multitud, nos hizo entender lo que siempre habíamos sabido. Nadie vendría a rescatarnos. Esta tierra es nuestra. La trabajamos, la sudamos, la sangramos. No pediremos más permiso para existir. No fue una orden, no fue una súplica, fue un grito de guerra. Las manos se alzaron, las voces rugieron, los corazones latieron al mismo ritmo, y en ese momento nacimos como los elegidos, campesinos sin tierra, sin dueño, pero con un solo propósito: justicia. Y yo, que solo quería justicia, terminé liderando algo mucho más grande. Liderados por mí y por el padre Efraín, comenzamos el plan que habíamos soñado en la oscuridad de las montañas. Invadir los ranchos, liberar a los nuestros, devolverle la tierra a quien la trabajaba con las manos rotas. La primera vez fue de noche. Entramos sin hacer ruido, nos movimos como sombras. El patrón dormía, los capataces no esperaban nada.
Cuando nos vieron, algunos intentaron pelear, otros huyeron como ratas. Los campesinos que trabajaban bajo el sol y la vara de mando nos miraban con miedo, con incredulidad, con esperanza. «La tierra vuelve a los suyos», gritó Efraín con el machete en alto. El miedo cambió de dueño. Los ricos temblaban, los hacendados se miraban unos a otros preguntando quién sería el siguiente. Y nosotros, los olvidados, por fin éramos el castigo que nunca había llegado. Ya no creíamos en la iglesia porque la iglesia nunca creyó en nosotros. Nos llamaban pecadores, pero bendecían a quienes nos esclavizaban. Dios no castiga la violencia cuando es justicia, decía Efraín, y sus palabras eran fuego. Pero en casa, en el único refugio que aún me quedaba, Feliciana me miraba con otros ojos, ya no con amor, sino con miedo. Una noche, mientras me lavaba las manos en un balde de agua turbia, me tomó del brazo con fuerza. «Gavino, ya basta», me dijo, la voz baja pero firme. No respondí. «Esto no es justicia, es venganza, y la venganza nunca se llena, siempre quiere más». Me obligó a mirarla. Sus ojos estaban enrojecidos, no de rabia sino de tristeza. «Esto va a acabar mal, para todos». Supe que tenía razón, pero las palabras me resbalaban como el agua sucia en mis manos. La rabia ya no era solo rabia, era fe, y la fe no conoce misericordia. Estábamos tranquilos, estudiando cuál sería la próxima acción cuando todo comenzó. El padre Efraín trazaba un mapa en la tierra con el machete. Feliciana servía café. Los hombres discutían en murmullos sobre el siguiente rancho. Y entonces, el primer disparo rompió la noche. No hubo advertencia, no hubo misericordia. Las llamas devoraban las chozas mientras los gritos se mezclaban con los estallidos de los rifles. Nos habían emboscado. Los hacendados, los patrones, los que nos temían, se unieron y nos cazaron como animales. Vi a hombres caer con los ojos aún abiertos. Vi a mujeres correr con sus hijos en brazos, buscando un refugio que no existía. «Nos traicionaron», gritó alguien, pero ya era tarde. Las balas venían de todas partes. Efraín estaba a mi lado cuando intentamos huir hacia el monte. Corrimos como perros perseguidos, pero su cuerpo se sacudió de golpe y cayó al suelo. Me detuve. Su sangre oscura empapaba la tierra. Su boca se abría y cerraba como si intentara decir algo. «¡Efraín!», grité, pero sus ojos ya no me miraban. Se fue con la misma rabia con la que vivió. «¡Corre, Gavino!». La voz de Feliciana me arrancó del suelo. Me giré y la vi, a lo lejos, con la desesperación en la cara. Quise correr hacia ella, pero otra ráfaga de disparos me obligó a dar la vuelta. Mis piernas se movieron sin que yo lo decidiera. Corrí, no sé cuánto, no sé por dónde. Solo sé que el viento me cortaba la piel y el miedo me ahogaba. Los gritos se quedaron atrás. El humo me ardía en los ojos. La sangre de los míos manchaba mis pasos. No sé cuántos murieron. No sé si Feliciana seguía viva. Solo sé que corrí hasta que no pude más. Hasta que unos brazos me derribaron en la tierra dura y me pisaron el pecho. Me entregué. No por valentía, sino porque no quería morir. No así. Me arrastraron como a un perro, me escupieron, me patearon. «¡Maten a este desgraciado!», gritaban. Sentí el cañón frío de un rifle en la cabeza. Mis labios temblaron. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¡No me maten! Por favor, no me maten!». No sé cuánto supliqué. No sé cuántas veces mi voz se quebró como un niño asustado. Me creía fuerte, pero el miedo nos vuelve a todos iguales. Me amarraron de manos y pies y me tiraron en la parte trasera de una carreta. No morí esa noche. Me llevaron ante las autoridades, ante jueces que nunca habían visto el hambre ni la desesperación. Mi destino ya no era mío. Me condenaron a unos años de cárcel, aunque sentí que me habían condenado a morir ahí dentro. No hubo juicio justo, no hubo defensas, solo un papel firmado por gente que nunca conoció el hambre. Los elegidos ya no existían. El padre Efraín estaba muerto. Feliciana. No lo sabía. Por un tiempo,
No tuve noticias de ella. La incertidumbre me carcomía más que el hambre. Me preguntaba si estaba viva, si había escapado, si me odiaba por haberla arrastrado a mi guerra. Las primeras semanas las pasé mirando la pared, marcando los días con la uña sobre la piedra fría, pensando, siempre pensando, en lo que hice, en lo que perdí, en Benito. Si no hubieras tocado esa maldita botella de doña Antonia, si hubieras aceptado el destino, si hubieras sido un hombre resignado y no un hombre furioso, quizás nada de esto hubiera pasado. Me lo repetía cada día, como una plegaria sin Dios. La cárcel no tenía cielo ni esperanza, solo gritos, golpes y sombras que me miraban con odio. Comida podrida, noches sin dormir, miedo a cerrar los ojos y despertar con un cuchillo en el cuello. La violencia era ley y los débiles no duraban. Al principio intenté no meterme con nadie, pero la sangre no se borra y la mía tenía historia. Tú eres el asesino de hacendados, ¿verdad? Me escupían. La primera golpiza casi me deja ciego. Después aprendí a golpear también. O golpeas o mueres. A veces me despertaba con la boca llena de sangre, sin recordar qué había pasado. Cada noche, el diablo me visitaba en sueños y se reía de mí. ¿No querías cambiar el mundo, Gavino? Lo veía sentado en mi celda, con el rostro de todos los que maté, de todos los que no pude salvar. Pero una tarde, ella vino. Feliciana, más delgada, con los ojos llenos de algo que no supe leer. Se quedó parada al otro lado del vidrio, en la sala de visitas, mirándome con una tristeza que dolía más que los golpes. No supe qué decir. No supe si tenía derecho a hablarle. Quise pedirle perdón, pero no sabía por qué empezar. Ella apoyó la mano en el vidrio, despacio. Sus labios se movieron, casi en un susurro. «Todavía estás aquí». No era una pregunta, era un lamento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quería llorar. Los años pasaron y nunca recibí visitas. La gente olvida a los que caen, y yo fui olvidado antes de terminar mi condena. Feliciana nunca volvió. Al principio la esperaba cada domingo, mirando la puerta con una esperanza tonta que se apagaba con el atardecer. Pero ella nunca vino. Un día, uno de los guardias tiró un sobre en mi celda. Era su letra. Lo supe antes de abrirlo. Dentro, unas pocas palabras que pesaban más que los años de encierro. «Espero que encuentres paz, Gavino. Pedro me ha dado un hogar. Estoy embarazada. Quiero que sepas que te deseo suerte. Pedro». Un nombre que no significaba nada para mí, pero que en su vida significaba todo. No era rencor lo que sentí, era vacío. Entendí que aquella última visita no había sido un consuelo, sino una despedida. No sé si fue la brujería de doña Antonia, la muerte de don Evaristo o el precio de cada rancho que incendié, pero su carta fue otra forma en la que la vida me cobró lo que debía. El destino no me dio la muerte, pero me quitó todo lo demás. A veces, en las noches de insomnio, me preguntaba si todo habría sido distinto si hubiera aceptado mi miseria como el resto. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado, solo lo hace más insoportable. El día que me liberaron, no sabía cuánto tiempo había pasado. El sol me cegó, el aire fresco me mareó. Sentí que había muerto ahí dentro y que el hombre que ahora salía no era el mismo que entró. No tenía a dónde ir, no tenía a quién buscar. Nadie me esperaba. Me dijeron que podía irme, pero no me dijeron a dónde. Caminé sin rumbo, con la libertad sobre los hombros como un peso que no sabía cómo cargar. Volví a mi pueblo, pero mi pueblo ya no era mío. Las calles seguían ahí, las casas de adobe, los caminos de polvo. Pero todo había cambiado. O quizás el que había cambiado era yo. Me miraban como si fuera un mal presagio, como si trajera conmigo la muerte y el infortunio. Nadie me saludó, nadie preguntó cómo había sobrevivido. Para ellos, yo ya no existía. Feliciana ya estaba casada, con su nueva familia, con su nueva vida. No me acerqué. ¿Para qué? No quería verla feliz con otro,
No quería ver a su hijo, a su nueva historia en la que yo no tenía lugar. Pasé por su casa, la vi de lejos, y supe que yo ya no tenía derecho a pronunciar su nombre. No tuve más opción que bajar la cabeza y trabajar, lo que fuera, como fuera. Cortar leña, limpiar establos, cavar zanjas bajo el sol. Cada trabajo era mi manera de olvidar todo que estaba pasando. Nadie me contrataba de buena gana, pero cuando necesitaban manos fuertes, cuando no había más opción, entonces sí llamaban a mí, el asesino, el ex convicto, el hombre maldito. Yo no discutía. Agarraba la pala, el machete, la escoba, lo que hiciera falta. La jornada me dejaba los huesos adoloridos, las manos llenas de llagas, pero por primera vez en años, mi vida no dependía de una pistola o de un machete ensangrentado. Había perdido todo, pero seguía vivo. Y aunque nadie me viera, aunque mi nombre solo fuera un susurro entre los chismes del pueblo, yo estaba decidido a seguir adelante. El tiempo pasó sin que yo lo contara. Solo los días de trabajo y silencio. Con cada moneda que ganaba, guardaba un poco. No porque soñara con algo grande, sino porque necesitaba algo que fuera mío, algo que nadie pudiera arrebatarme. Un día, con lo que tenía, compré unas cabras y me fui a las montañas. La soledad del campo, el sonido del viento, la compañía de los animales, todo eso era mejor que vivir entre gente que me miraba como un fantasma. Aprendí a pastorear, a hablarle al cielo como si alguien me escuchara, a rezar con palabras sencillas que no pedían perdón ni milagros, solo paz. No esperaba nada de la vida, y quizás por eso, la vida dejó de castigarme. Pero las sombras nunca me dejaron. A veces, en las noches, escucho la risa del diablo en mis sueños. No me despierta, ya no tengo miedo. Me quedo acostado, mirando la oscuridad, esperando que el amanecer vuelva a encontrarme vivo. Porque ya no hay nada que hacer, nada que cambiar. Lo único que me queda es esperar. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.